Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer este diseño de los mini tulipanes, que es muy fácil de hacer. Los tulipanes tienen alrededor de 8 centímetros de la altura, contando con el tallo, y solamente la flor tiene 2 centímetros. Los tulipanes están colocados en una maceta con la base incorporada. La base es rígida, así que es simplemente clavarlos en la maceta. Materiales que he utilizado para hacer los tulipanes son hilos del grosor 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros y medio, un palillo de madera de 6 centímetros y medio o un poquito más largo, un poquito de alambre moldeable para las hojas para que guarden la forma, cinta de floristería, un poquito de relleno, una aguja y tijeras. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto que tenemos en el ganchillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 6 aumentos seguidos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y aquí en el primer punto hacemos dos puntos bajos. Ya tenemos 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, y 6 aumentos. Todavía nos queda un punto, este es el punto deslizado de la vuelta anterior, este punto no se teje, saltamos este punto y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto bajo y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, hacemos un punto bajo y en el siguiente punto tejemos 2 puntos bajos. Repetimos un punto bajo y 2 puntos bajos. Y aquí igual, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. Ahora vamos a hacer 5 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 18 puntos bajos. Empezamos las vueltas en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta anterior.
y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tejemos 18 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Ya tenemos una vuelta sin aumentar hecha. Hacemos otras 4 vueltas igual que esta. Cerramos la última vuelta con un punto deslizado, cortamos el hilo bastante largo. Hacemos un punto de cadeneta y cerramos el punto. El hilo del anillo mágico sacamos hacia afuera. Ahora, por dentro del anillo mágico colocamos un palillo de madera para formar el tallo. Ahora cerramos bien el anillo mágico para que el palillo no se escape. Aquí por dentro podemos echar un poquito de pegamento de silicona caliente. Después rellenamos un poquito el tulipán, ponemos un poquito de relleno por dentro. Ahora enhebramos una aguja. Ahora contamos 9 puntos. Y aquí vamos a unir este lado con el otro. Y ahora hacemos lo mismo, pero hacia el otro sentido. Sujetamos el hilo y lo escondemos dentro. Ahora vamos a ver cómo hacer la hoja. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo, y hacemos 10 puntos de cadeneta. Ahora vamos a colocar un alambre. El alambre doblado que colocamos tiene que tener alrededor de 2 centímetros más que las cadenetas. Colocamos uno de los extremos junto con las cadenetas entre el ganchillo y el hilo.
subimos 2 puntos de cadeneta, vamos a hacer 6 puntos altos. Empezamos en el tercer punto de la cadeneta contando desde el ganchillo, que es el primer punto de la cadeneta por debajo del alambre. Echamos una hebra al ganchillo, introducimos el ganchillo en el tercer punto, primero cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. Cogemos el hilo, primero pasamos por 2 primeros puntos, volvemos a coger el hilo y lo pasamos por otros 2 puntos. Ya tenemos el primer punto alto hecho. Repetimos, echamos una hebra, cogemos el hilo por debajo del alambre, volvemos a coger el hilo por encima del alambre, cerramos 2 puntos y 2 puntos. Repetimos. Seis puntos altos. Ahora hacemos 2 puntos medio altos. También echamos una hebra, cogemos el hilo, volvemos a coger el hilo, pero ya pasamos el hilo por los 3 puntos. Hacemos otro punto medio alto. Ahora un punto bajo. Nos queda un punto. Primero, en este punto hacemos 2 puntos bajos, un punto bajo, otro punto bajo en el mismo punto. Ahora doblamos el alambre por la mitad. Hacemos otros 2 puntos bajos en el último punto, pero por el otro lado de las cadenetas. 2 puntos bajos, dejamos el alambre bien pegadito y vamos a trabajar por el otro lado de la cadeneta. Hacemos un punto bajo, 2 puntos medio altos por separado, seis puntos altos, dos puntos de cadeneta y un punto deslizado en el mismo sitio donde el último punto alto. Un punto de cadeneta. Ahora por detrás del alambre hacemos otro punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Ahora juntamos los 2 alambres, dejamos el hilo entre los alambres y enrollamos un poquito. Ahora, para tapar el tallo, para tapar el palillo, podemos utilizar el mismo hilo que hemos utilizado para hacer la hoja o lo podemos hacer con cinta de floristería. Primero tapamos alrededor de 2 centímetros, colocamos la hoja
Y terminamos de tapar todo el palillo. Las mismas hojas podemos hacer sin alambre, pero después de colocar la hoja la tendríamos que dejar un poquito sujeta al tulipán para que no se caiga. Y hacemos otros 2 tulipanes igual que este. Aquí ya tengo los 3 tulipanes preparados, ahora los voy a colocar en una maceta. La maceta que tengo preparada es una maceta con la base incorporada, con la base rígida. Es un trozo de poliespan, así que el tulipán lo podemos clavar directamente en la maceta. Cómo hacer estas macetas podéis ver en mi canal, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. Así que colocamos los tulipanes. Y ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.